Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, Luis. No habíamos hablado nada, pero presento a Irene, que tal y como estaba previsto aparece en primer lugar, entonces puede intervenir en primer lugar. Irene es doctora en Derecho. Su investigación se ha centrado en el ámbito de la antropología jurídica y las relaciones entre el derecho internacional privado y la antropología, especialmente en el campo del patrimonio cultural inmaterial y también en el trabajo en relación con los bienes comunes y la costumbre internacional. De algo de eso es de lo que nos va a hablar hoy. Es de algún modo el fruto del trabajo conjunto de Luis Díaz y yo mismo, y de ese trabajo pues entiendo o entendemos que la tesis doctoral de Irene Merino y la formación de Irene Merino es el resultado. Y con ella les dejo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. En primer lugar, buenas tardes a todos. Sí que se me ve y se me escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues lo que decía, muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues antes de comenzar mi exposición, muy brevemente, me gustaría daros las gracias tanto a ti como a Luis por haberme invitado a participar esta tarde, y también pues he tenido la suerte de que hayáis sido mis directores de tesis y no puedo estar mejor arropada esta tarde. Al igual, pues dar las gracias al resto de los miembros de la cátedra también por estar hoy aquí y por apostar, pues en cierta forma, por los jóvenes investigadores y permitirnos un espacio donde poder compartir nuestros avances en investigación y los frutos un poco de lo que vamos investigando. Sin más dilación, yo esta tarde pues vengo a hablaros un poco de cómo se encuentra la regulación del patrimonio cultural inmaterial en Europa y muy brevemente trataré de hablar un poco de los desafíos que afronta de cara al futuro. De esta manera, bueno, pues la Unión Europea sabemos que desde su constitución, allá por los años 50, en el 57 con el Tratado de Roma, se fue desarrollando en diferentes parcelas de la realidad social, ¿no? Pero siempre ha estado condicionada por los objetivos económicos y políticos que motivaron su creación. Esta afirmación nos permite anticipar de cierta forma que el marco legislativo de la Unión específico sobre el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, podemos decir que es cuanto menos insuficiente. La materia del patrimonio va a quedar subsumida dentro del gran bloque que en la Unión forma la cultura. Hay quienes podrían pensar que, bueno, pues no es algo tan malo, ¿no? Pero aún así, los instrumentos legales que hallamos dentro de la Unión son de naturaleza tangencial. Es decir, pueden tratar el aspecto cultural, pero no ponen realmente el foco en esa cultura. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues que si bien la cultura tiene una gran importancia también, como refleja el preámbulo, ¿no?, y el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea, en la Unión, sin embargo, no hay una armonización legislativa en el campo cultural. Cuando hablamos de armonización, nos referimos sobre todo al campo del hard law o del derecho vinculante a los reglamentos y a las directivas. De esta manera, la cultura va a continuar y sigue siendo una responsabilidad de cada uno de los Estados miembros, porque toda la competencia que no es atribuida por parte de los Estados a la Unión corresponde a esos propios Estados, tal y como dice el artículo 5.2 del Tratado de Funcionamiento. Solo encontramos una excepción en el tema de la armonización, y es en relación con el tráfico ilícito de los bienes culturales, ya que la competencia en el mercado común posibilita esta armonización. Pero no se está armonizando en el campo cultural, sino en el económico mercantil, que es sobre el que se han dado esas competencias. Es lo que hace un instante me estaba refiriendo cuando hablábamos de esos instrumentos tangenciales. Pues bien, esta falta de armonización se puede entender en el sentido de un reconocimiento de la Unión por la existencia de culturas múltiples de raíz europea, es decir, la existencia de una realidad multicultural nacional y regional. Este
esta pequeña definición se encuentra reflejada también en el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Es considerado por muchos el núcleo, este artículo, donde vienen los objetivos culturales a cumplir por parte de la Unión Europea, que es la conservación, protección y difusión. Con todo, no pensamos que la diversidad se ponga en peligro, en un peligro 100%, en el sentido de que haya un efecto homogenizador por permitir la armonización legislativa en ciertos aspectos que puedan atañer al patrimonio cultural, en especial al patrimonio inmaterial. Por ejemplo, podemos pensar en varios Estados miembros de la Unión que puedan establecer cierta armonización a la hora de establecer un proceso de identificación de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, armonizar ciertas pautas, métodos, formas de proceder en cuanto a esos bienes inmateriales, establecer varios principios comunes para poder gestionar esos bienes. O inclusive, volviendo al aspecto económico, donde sí que se permite esa armonización, pues poder armonizar, por ejemplo, sobre los fondos o para la salvaguarda de ese patrimonio cultural inmaterial. El pluralismo podría quedar suficientemente salvaguardado mediante la regla de la unanimidad, la consulta al Comité de las Regiones y el consenso que es necesario también para esa armonización, lo que implicaría, a su vez, cumplir con el objetivo de la diversidad que viene fijado en ese artículo ya referido del 167 del Tratado de Funcionamiento. Por ir cerrando un poco este bloque introductorio, resaltar también que la mayor parte de la actuación que realiza la Unión Europea se hace a través de herramientas denominadas blandas, normativas blandas, es decir, que no son estrictamente vinculantes o de efecto vinculante para los Estados, que es lo que se conoce como el soft law. Esas herramientas pues, se hacen a través de dictámenes, a través de recomendaciones, comunicaciones, incentivos de buenas prácticas o proyectos de colaboración entre los Estados. Es cierto que el propio artículo 167 también crea cierta confusión a la hora de las iniciativas o de las medidas legislativas que se puedan adoptar en el propio campo cultural, pero aún así consideramos que no debería ser una excusa para justificar esa ausencia de regulación. Finalmente, el fundamento jurídico de la cultura en la Unión Europea debería ser atendido a lo que se recoge en la Carta de Derechos Fundamentales de Niza del año 2000, en especial en los artículos 13 y 22, donde pues, la Unión Europea se compromete a respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Una vez ya introducido un poco el tema, que entiendo que es bastante o puede resultar ciertamente un poco complejo, a continuación también, y bueno, pues debido al tiempo que tenemos, ¿no?, en la tarde de hoy, no puedo adentrarme, digamos, en la esfera internacional, que es de donde la Unión Europea realmente debe sus iniciativas. Simplemente mencionar las dos organizaciones internacionales más importantes, como son la UNESCO y el Consejo de Europa, de las que más bien la Unión, al no desempeñar una acción normativa propia en el campo cultural y patrimonial, se dedica a reforzar las directrices que vienen marcadas por dichas organizaciones. De esta manera, muy rápidamente, la UNESCO, decir que las influencias para la Unión Europea han venido pues, con convenciones, por ejemplo, que para muchos es conocida, por ejemplo, la de los años 70, de la protección del patrimonio cultural mundial y natural, la Declaración de México de los años 80, la Mondial CUT, que además era el preludio, ¿no?, para esa composición y concepto del patrimonio cultural inmaterial. También la proclamación de las obras maestras del patrimonio oral inmaterial de finales de los años 90 o inclusive ya textos más o menos recientes, es decir, de la época del 2000 para acá, como es el texto clave del patrimonio cultural inmaterial, la Convención para la Salvaguarda, y el texto del año 2005 para la protección y promoción de esa diversidad de las expresiones culturales. Dejando de lado a la UNESCO, que entendemos que es la entidad internacional por excelencia en la protección de la cultura, en el ámbito regional tenemos al Consejo de Europa. El Consejo de Europa comienza su andadura en la protección y en la promoción del patrimonio en los años 60, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo pone de manifiesto la exigencia de realizar acciones puntuales para poder salvaguardar la cultura monumental europea. Sin embargo, y a pesar de estas pequeñas acciones puntuales, el trabajo real comienza en la última década del siglo XX, cuando se crea el Comité
del patrimonio cultural para trabajar específicamente en ello. Dejando ya también, sin poder centrarme mucho en el Consejo, la mayoría de las acciones de esta organización han ido en materia de convenios, en tratados internacionales, como por ejemplo uno desarrollado en el año 50 del Convenio Cultural Europeo, que a fecha del 2021, por ejemplo, cuenta con más de 50 Estados miembros, que van a fomentar esa estrecha colaboración entre los diversos miembros. Otros convenios tenemos, por ejemplo, en la salvaguarda para el patrimonio arquitectónico en Europa, etcétera, etcétera. Centrándonos en lo que realmente importa la ponencia de esta tarde, la Unión Europea. Lo primero, bueno, reiterar un poco y poner de relieve que la acción comunitaria, el desarrollo legislativo en patrimonio cultural no es tan abundante como la UNESCO y el Consejo de Europa, y además sus iniciativas han ido encaminadas tanto a medidas de hard law como recomendaciones e iniciativas, mientras que la Unión Europea, recordar y remarcar que su actividad o su actuación ha ido sobre todo en el derecho blando o soft law y ha subsumido el patrimonio dentro del bloque de la cultura. De esta manera, entre las actuaciones legislativas, que son muy diversas, tenemos en primer lugar, por ejemplo, una comunicación del año 2007 del Parlamento Europeo al Consejo, al Comité Económico y Social, acerca de la Agenda Europea para la Cultura en el Mundo en Vías de Globalización. Esta comunicación data del año 2007 y se titula, el título fue el de Agenda Europea para la Cultura. ¿De qué trataba esta comunicación? Pues el ámbito de actuación era la promoción de 3 objetivos esenciales usando el método de la coordinación. Por un lado, la diversidad cultural y el debate intercultural, y por otro, la cultura como mecanismo impulsor de la creatividad. En la comunicación elaborada por la Comisión, presentada a mediados del año 2016, por esta y el alta representante de la Unión Europea, tiene por meta promocionar esa cooperación cultural entre la Unión Europea y sus socios. Y se puede ver la influencia internacional que tuvo en materia de cooperación. A continuación, destacar los programas de acción, consecuencia de derecho derivado en materia cultural. En primer lugar, destacamos el programa Europa Creativa, es un programa bastante famoso dentro de la Unión Europea, para el periodo comprendido entre el 2021 y 2027, con una financiación que está destinada a actividades y proyectos en el área cultural y creativo. Otra de las iniciativas que tenemos también dentro de la Unión Europea y que ha sido una de las más fructíferas ha sido de las capitales europeas de la cultura, donde se recogen las reglas, requisitos y procedimientos para que una ciudad pueda ser catalogada como capital europea de la cultura. Una gran iniciativa que permite que las ciudades se rehabiliten y se renueven. También dentro del ámbito de la Unión Europea tenemos que reseñar o mencionar la decisión 1194/2011 de la Unión del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2011, en el que se establece la acción de la Unión Europea relativa al denominado sello del patrimonio europeo y que desde nuestro punto de vista es la iniciativa que más cerca podemos situar de la protección del patrimonio cultural inmaterial. Esta es una iniciativa por parte de la Unión que está abierta a los 28 Estados miembros y el objetivo es alcanzar que todos los ciudadanos miembros de los países, de todos los ciudadanos de los países miembros puedan, digamos, identificarse con su patrimonio cultural. De esta iniciativa del sello del patrimonio europeo pueden formar parte los monumentos, los lugares naturales, las industrias, las zonas industriales o metropolitanas, los escenarios culturales o inclusive denomina las manifestaciones del patrimonio material. Eso sí, está condicionado a que hayan cumplido un papel relevante en la historia de Europa o en la integración europea, de tal manera que sí, es un paso adelante hacia esa protección o inclusión del patrimonio cultural y material, pero desde nuestro punto de vista se dejan fuera determinadas prácticas y materiales como podrían ser ciertas manifestaciones de la cultura popular. La siguiente de las iniciativas es una de las pocas también vinculadas directamente a ese patrimonio, tanto material como inmaterial, y que ha sido aprobado relativamente hace pocos años, como es el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
y que se ha ido desarrollando en los anteriores años de la pandemia, 2019, e inclusive ha llegado hasta el 2020. Este proyecto pone de manifiesto la necesidad de subrayar la función del patrimonio cultural en la promoción de una perspectiva compartida de historia e identidad. Otro de los programas que hace referencia también a esa promoción del patrimonio, e inclusive vemos cómo se emplea el término patrimonio cultural inmaterial, así como salvaguardar la diversidad cultural del continente europeo, se encuentra en el denominado Programa Europa Creativa. Es un programa bastante famoso dentro de la Unión Europea y en el que en el periodo 2021-2027 tiene un presupuesto bastante elevado por parte de la Unión de casi 2,5 millones de euros. El programa, además, está encaminado a fomentar e incentivar determinados sectores culturales que vienen establecidos en su artículo segundo. Finalmente, también hay que mencionar la iniciativa lanzada por el Comité Europeo de las Regiones del año 2015, que se denomina Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo. Y también desde nuestro punto de vista o desde nuestra perspectiva, podemos considerarlo un pequeño paso hacia un patrimonio cultural material e inmaterial europeo, real y común, ya que desde el propio dictamen se resalta y se incide en que Europa se está encontrando en un punto de inflexión ante la posibilidad de responder a los retos del sector del patrimonio mediante un enfoque estratégico, global e integrado. El comité lo que hace es acoger en la comunicación, lo que hace el comité en la comunicación es hacer un hincapié en la importancia de aprovechar las oportunidades que permiten favorecer un crecimiento sostenible e integrador y hace un llamamiento pues, para que los fondos europeos se puedan destinar íntegramente a ese patrimonio cultural. Para la parte que hoy habla esta tarde ha sido bastante novedosa en materia de integración y puede ser uno de los caminos a seguir hacia una posible futura colaboración tanto a nivel legislativo como práctico, sin hablar de esa armonización y siempre respetando el principio de subsidiariedad. Brevemente y para también ir cerrando un poco la intervención, me gustaría hablar de la situación que puede encontrar la cultura de cara al futuro, sobre todo desde que se está hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, y también qué va a hacer Europa ante esta situación. Pues bien, el principal programa que cuenta, con el que cuenta la Unión Europea para, digamos, promocionar y proteger la cultura, se denomina Programa Horizonte 2020 de la Unión. Es una propuesta que la Unión Europea hace acerca de la investigación e innovación y contribuye a cumplir con las prioridades de los ciudadanos, estimulando la productividad y competitividad de la Unión. Este programa se encuentra en total sintonía con el presupuesto que tiene la Unión para el periodo 2021-2027 y con las prioridades de la Comisión, tanto en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio climático. Y también, por supuesto, con las prioridades que emanan de los organismos internacionales, como son los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. De hecho, este programa marco Horizonte de la Unión Europea sirve para dar cumplimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La Unión Europea parte de una posición firme para hacer frente al desafío del desarrollo sostenible y muestra el compromiso junto con los demás Estados miembros que la componen de aplicar la agenda. En octubre del año 2016, la Comisión presentó su línea estratégica para poder implementar estos objetivos, que son incorporarlos a las políticas de la Unión, realizar informes periódicos, impulsar que la agenda se cumpla, crear una plataforma para favorecer el intercambio de prácticas y también intentar prolongar los objetivos a largo plazo, es decir, que no finalicen en el periodo que se destinaban, sino prolongarlos más allá. De esta manera y a raíz de esta línea estratégica propuesta, pues la Comisión plantea 6 prioridades donde esos objetivos van a figurar.
¿Qué afecta todo esto a la materia cultural y al patrimonio cultural material e inmaterial en particular? Pues que en la Agenda 2030 la cultura quedaba subsumida dentro del denominado Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, al tiempo que en la propia agenda se decía que la cultura contribuirá directa e indirectamente a lograr el resto de los objetivos. Sin embargo, en el caso de la Unión Europea, no hay una mención particular a la cultura. O sea, la cultura no se menciona. Solamente si hacemos una lectura deductiva, podríamos hallar la cultura o el fundamento cultural en la prioridad número 1, el denominado Pacto Verde Europeo, aunque donde más sentido tendría su cabida sería la prioridad número 5, que es la promoción de nuestro modo de vida europeo. Es decir, si la Unión, el programa Horizonte Marco sirve para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en la agenda es verdad que la cultura aparece subsumida dentro de ese objetivo de desarrollo sostenible 11, en el programa Marco no aparece ningún tipo de referencia a la materia cultural. ¿Por qué ocurre todo esto? La conclusión a la que hemos llegado, pues la cultura se incluyó en los pilares que constituían ese programa. De esta manera, al incluirse dentro del que calificaban el segundo de los pilares, se olvida reiterarlo en los objetivos o prioridades a cumplir. A pesar de reconocer esa importancia de la cultura en el pilar, después no se hace ningún tipo de referencia en cada una de las prioridades a cumplir por parte de la Unión. En conclusión, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? Y ya para ir cerrando la intervención, pues hemos tratado o pretendemos dar visibilidad a una materia que está muy presente en nuestras vidas y sobre la que consideramos que queda mucho por trabajar y avanzar en cuanto a los mecanismos de salvaguarda. Nos estamos refiriendo tanto a la cultura en general como al patrimonio cultural material e inmaterial en particular. Del estudio de la doctrina jurídica o del marco legislativo que hay sobre este asunto, es conclusión evidente que la escasa legislación en Europa viene marcada por las directrices de instituciones internacionales como la UNESCO o el Consejo de Europa. Aún así, y sin ánimo de desviarnos del tema central, también es cierto que la propia UNESCO necesitaría nuevos avances en materia normativa de patrimonio cultural, sobre todo observando que la última disposición reguladora es del año 2005. Y en ella ya se presentaba la necesidad de tomar y adoptar programas y políticas que pongan el foco en la salvaguarda de la diversidad de las expresiones culturales, no como producto mercantilizable, sino como producto o como proceso más bien de construcción social. Sobre todo a raíz de comprobar los resultados a largo plazo que conllevan el adoptar un instrumento internacional, como el que recoge el último informe mundial sobre repensar las políticas culturales presentado en diciembre del año 2018. De entre las que se presentan por el informe es de destacar los riesgos que afectan a los derechos de los creadores y portadores de las manifestaciones culturales. Con todo, es cierto que la Convención puede presentar buenas potencialidades, aunque su materialización en acciones y resultados depende de la voluntad de los Estados parte en el momento de implementar la Convención, ya que la norma aborda la diversidad cultural desde la vertiente de la soberanía de los Estados. Una buena oportunidad también para que la Unión Europea diera cumplimiento a lo ya mencionado en el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento. Celebramos, no podemos más que celebrar también que la Unión fomente esa diversidad cultural de los distintos países que conforman la Unión e inclusive que se apoye en esa justificación para no armonizar la legislación cultural de forma generalizada. Sin embargo, esto no puede servir de excusa ni fachada para minimizar los esfuerzos legislativos en el área cultural y patrimonial europeo. Además, el Horizonte 2030 no parece plantear un mejor escenario para la cultura a nivel europeo como comunidad, cuando ninguno de los 6 objetivos o prioridades aparece la figura de la cultura como una meta a cumplir o como un objetivo. El modelo funcionalista europeo sigue subordinando la capacidad de crear lazos identitarios a los intereses económicos, de forma que por mucho que hablemos de la Europa de los ciudadanos, de identidad europea o creemos debates interculturales, el problema radica en que cuando el panorama económico empeora o se complica, la prioridad se va a hallar en el mercado.
Por ello es necesario dar un giro a esta acción legislativa de la Unión y otorgar una protección más firme a la materia, para que sea reivindicada como un componente de cohesión nacional y comunitaria. Consideramos que en la medida que no se reescriba el guión, la película va a seguir siendo la misma, o como ha manifestado ya la filósofa americana Martha Nussbaum e incluso el aquí presente jurista Dámaso Francisco Javier Vicente Blanco, una identidad común causa emociones y estas forman parte de las ciencias sociales y también de la política. De tal forma que una integración europea donde no existan emociones y las instituciones queden como un mero instrumento del mercado, no se asegurará su subsistencia. Hasta aquí mi intervención. Espero no haber creado mucha confusión con todos los programas que he mencionado. Simplemente pues, poner de manifiesto eso, que aún queda mucho trabajo por hacer, que el futuro con el programa Marco de la Unión no parece plantear una solución a corto medio plazo y que aún pues, queda mucho que trabajar. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para el debate posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Si no me equivoco, el debate lo dejamos siempre para el final. Tenemos a Luis Díaz, si me permite la expresión, sordo y mudo, porque tiene problemas con el audio y con el micrófono. Y yo estuve, al comienzo me comuniqué con él, no podía escuchar ni hablar y está intentando resolver la cuestión, pero como siempre ese tipo de problemas a mí me pasó una vez, conseguí, en esta reunión, en una de estas reuniones anteriores y al final conseguir resolverlo, pero es siempre una cuestión poco complicada para quienes no somos informáticos. Tenemos que seguir y está a continuación Óscar Muñoz Morán, salmantino, es antropólogo formado en la Universidad de Salamanca, está vinculado desde 2010 con la Universidad Complutense de Madrid y sus trabajos antropológicos se han desarrollado con comunidades indígenas de México, de Perú, de Bolivia. Ha trabajado con precisamente la cosmogonía amerindia, si no me equivoco, cuestión sobre la que tiene varios libros y artículos, y ha participado también en varios proyectos de investigación que ponen en relación a los pueblos indígenas y a la modernidad, de los que también ha sacado diversas publicaciones en las que no me voy a detener. Le dejo les dejo con Óscar y con su intervención. Iba a presentarlo Luis, pero ante la imposibilidad de hablar Luis, pues no tengo más remedio que presentarlo yo. Muchas gracias, Óscar, es tuya la palabra. No, más bien gracias a ti, Dámaso. Ha estado muy bien la presentación, demasiado bien, tal vez. Bueno, gracias a Dámaso y a Luis por invitarme a participar hoy. La verdad es que es un placer poder intervenir y gracias a todos los que estáis presentes. Quiero agradecer también a Irene porque sé que, entre otras cosas, se cambió la fecha porque yo no podía, la que estaba previsto, o sea que agradezco mucho que se hicieran los cambios para que yo pudiera intervenir. Mi charla es un poco extraña, lo reconozco, y por supuesto tiene poco que ver con la de Irene, excepto que vamos a enlazar emociones con emociones, porque la mía va también un poco de emociones y también tengo a Martha Nussbaum también como una de los referentes, o sea que ahí tenemos un vínculo claro entre las dos charlas. Tengo que advertir, tal vez para curarme un poco en salud, que lo que voy a presentar hoy no es parte de mis líneas de investigación, ni parte de mis investigaciones habituales. Es más bien una pequeña licencia que me he tomado
para reflexionar sobre preguntas que me hago en el trabajo de campo y preguntas que me surgen constantemente cuando uno se ve involucrado, muchas veces sin quererlo, en los procesos de valorización del patrimonio de los grupos con los que trabaja. Por tanto, no es tanto una presentación de resultados de investigación, sino una reflexión que quiero compartir sobre inquietudes que uno tiene al respecto. Y por supuesto las voy a contextualizar en mis trabajos, en este caso en Bolivia, aunque bueno, lo que pretendo de alguna manera al final es derivarlo hacia una serie de reflexiones más generales sobre la gestión del patrimonio, sobre los procesos de valorización del patrimonio y sobre las implicaciones de los antropólogos en las mismas, de una manera u otra. Bueno, todo en realidad comienza cuando me preguntaron Dámaso y Luis si me apetecía y me dijeron que les soltara un título. Lo primero que se me vino a la cabeza es una jornada que yo pasé creo que en marzo de 2011, cuando estaba haciendo trabajo de campo. Yo hago trabajo de campo en poblaciones campesinas quechohablantes del sur de Bolivia. Y yo estaba haciendo trabajo de campo en mi comunidad, en la comodidad de mi comunidad, cuando fui invitado por parte de diferentes instituciones a una presentación que había de un circuito turístico en la región, uno de los muchos que se pretenden poner en marcha en estos lugares. Fui invitado por parte de la alcaldía del pueblo que lo presentaba, es un pueblo relativamente grande que se llama Betanzos, una alcaldía con la que yo nunca había hablado, pero que sabían evidentemente que yo andaba por ahí y de repente se presentaron en mi comunidad para invitarme a que fuera a la presentación. Me dijeron algo así como hablando de patrimonio, no tanto hablándome como antropólogo, sino como alguien que debía entender de cosas de patrimonio. Y fui también invitado paralelamente por un antropólogo que en ese momento dirigía una ONG que estaba por la zona y que me invitó a que hiciera un poco, a que le hiciera un poco el trabajo de campo. Vete a ver qué es lo que pasa, ¿no? Me vino a decir. Bueno, en realidad lo que se estaba presentando ahí era un circuito para supuestos turistas extranjeros que debían de llegar a la región y que les debían demostrar tanto pinturas rupestres como restos paleontológicos, como, por supuesto, aquello que se considera en términos generales como cultura, incluso utilizando ese término, aunque evidentemente el término que más se usa es el de costumbres, ¿no? Y que implica pues desde bailes, atuendo, platos típicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. La verdad es que nunca entendí muy bien cuál fue mi papel ahí. Y ahí es donde van las emociones del antropólogo en este caso, ¿no? Y las experiencias del antropólogo. Nunca entendí muy bien cuál era mi papel allí, porque no entendía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Supuestamente yo era el experto en cultura y por tanto era el que debía de hacer algo o decir algo sobre los restos rupestres, sobre el arte rupestre, perdón, sobre los restos paleontológicos, sobre las costumbres locales y sobre la historia. De todo eso no tenía ni idea absolutamente de lo que había ahí. No soy un experto en arte rupestre, no entiendo nada de paleontología, puedo entender algo de costumbres locales y por tanto tampoco sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Fue un día donde no estuve incómodo, es verdad que no estuve incómodo, pero tampoco sentí como comodidad, porque se me agolparon una serie de sensaciones que iban desde la confusión por no saber bien qué es lo que hacía yo allí, pasando por la torpeza y la desubicación, porque no sabía quién tenía que entrevistar, qué tenía que hacer, qué tenía que preguntar, no sabía nada de todo eso, ¿no? O sea, hay muchos momentos de esos en los que los antropólogos nos sentimos torpes y desubicados, muchos, demasiados tal vez, y bueno, este fue uno de ellos, ¿no? Debo decir que paralelo a esto, la comunidad donde yo estaba trabajando también tenía como la esperanza de subirse a esta ola del turismo comunitario y también llevaban varios días pidiéndome que hiciera una especie de lista o inventario de esas costumbres locales que podían mostrar a los posibles turistas que llegaran en su momento a la comunidad.
Bueno, por supuesto, ninguno de los dos proyectos salió adelante. Pese a que el de la comunidad donde yo trabajo, bueno, ni siquiera hubo voluntad por parte real de los miembros de la comunidad por llevarlo a cabo. Simplemente es que como escuchaban cantos de sirena a los alrededores, pues quisieron unirse un poco a ellos. El del pueblo que me invitó, que es un pueblo grande, repito, hubo intervenciones del delegado del gobierno, hubo intervenciones del alcalde, supuestamente había dineros para hacer un museo, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto quedó en nada. No se hizo absolutamente nada, y estamos hablando del 2011. Por tanto, un poco las sensaciones que he dicho antes que tenemos los antropólogos en estos contextos, se une también la de no sé si es la frustración, pero sí tal vez un poco la sensación de proyectos, esta idea de proyectos fracasados que también se ha discutido y se ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Y como ser parte de ello, de alguna manera u otra, ¿no? Tal vez parte del fracaso, no lo sé, pero un poco se une todo este tipo de cuestiones. Bueno, este escenario que he querido introducir me sirve para hablar de otros dos escenarios de los cuales yo no he sido protagonista directo, aunque sí los conozco y he estado un poco en ellos, pero no soy protagonista directo, y de los cuales sí quiero hablar un poco más con un poquito más de detalle, porque sí hay procesos de patrimonialización de determinadas manifestaciones culturales, ¿no? Bueno, la primera de ellas es la de los tejidos Jalca, de la región. Jalca es una región que se encuentra en el departamento de Chuquisaca, al sur de Bolivia, y son campesinos quechohablantes. No tienen nada de particular respecto al resto de la región, es decir, son campesinos, tienen el mismo sistema económico, etcétera, todo este tipo de cuestiones, pero se han hecho especialmente populares en las últimas décadas por sus tejidos. Unos tejidos que han alcanzado una gran popularidad tanto en medios de comunicación como principalmente en museos y tiendas para turistas, tiendas de souvenirs y demás. Estos tejidos, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Para que podamos a lo mejor verlos. Bueno, creo que ahí los pueden ver, ¿no? Pueden ver la presentación, sí, sin problemas. Creo que sí, ¿no? Vale. Estos tejidos se caracterizan por estos diseños que vemos abigarrados y confusos, sin contraste aparente ni orden, de unos rojos y unos negros intensos, son los dos únicos colores que se usan, y que en realidad lo que hacen es mezclar una serie de figuras complejas que se confunden con el fondo y con la figura fondo, se confunde constantemente. Estos tejidos son denominados por las tejedoras como Supai Payay, es decir, diseños del demonio o espacios del demonio, porque según ellas mismas dicen, estos tejidos están inspirados por el demonio directamente, ¿no? Bueno, han alcanzado tal popularidad, digo, que hoy son parte de todos los museos, una parte muy importante, de hecho, de muchos de los museos etnográficos de Bolivia. Y no pueden faltar en ninguna tienda de souvenirs que existan. Parece ser que el hecho de que sean tan conocidos no viene tanto porque sean tradicionales o porque tengan una cierta antigüedad, porque en realidad estos diseños, que no el tejido en la región, voy a poner aquí vemos a una tejedora diseñándolo. Los tejidos en la región, los tejidos tradicionales son los que está tejiendo esta señora, y no tanto estos que hemos visto, que son tejidos muy recientes. Apenas tienen 40 años, probablemente incluso menos, 33 décadas, una cosa por el estilo. Por tanto, parece ser que lo que les hace populares y lo que les hace interesantes es precisamente el propio contenido, que parece cuestionar nuestras comodidades occidentales, ¿no? Es un diseño buscado, con un desorden buscado, es decir, intencionadamente desordenado, inspirado en el infierno y en el demonio, donde aparecen figuras extrañas antropomorfas y que además utiliza los dos colores, únicamente los dos colores, que precisamente se asocian al infierno, que son el negro y el rojo, ¿no?
Bueno, desde el año 2019 ha habido varios intentos por convertir a estos diseños, a estos tejidos en patrimonio cultural y material de la humanidad directamente. O sea, ha habido como una aspiración a convertirlos en patrimonio material y humanidad. Algunos autores han destacado sobre este asunto que en realidad esto hay que englobarlo en una especie de, lo han llamado así estos autores, fiebre por la patrimonialización, que vivió Bolivia, como muchos otros lugares y muchos otros países, sobre todo a partir del segundo mandato de Evo Morales, que fue cuando más se pusieron en marcha todos estos procesos de patrimonialización y que luego retomaré un poquito sobre ello. Una vez que Evo Morales salió del poder y que llegó la pandemia, bueno, pues parece ser que todo el proceso de patrimonialización de los tejidos Jalca pues se ha frenado, aunque de vez en cuando aparecen los medios de comunicación que se está elaborando la carpeta para enviarlo a la UNESCO y este tipo de cuestiones. Siempre aparece siempre esa postilla que se ha postergado hacia el año, hasta el año siguiente, y bueno, pues así estamos un año tras otro. El segundo ejemplo que quiero mostrar es el de las famosas ñatitas de la paz. Las ñatitas son cráneos con agencia a los que se le rinde culto en diferentes lugares de Bolivia, principalmente en La Paz. Los cráneos pueden ser de dos tipos. Bueno, los cráneos no, en realidad los devotos de los cráneos son de dos tipos. Los hay particulares que tienen en su casa, como podemos ver aquí, un pequeño altar dedicado al cráneo de una forma particular. Y luego están las hermandades, que suelen tener varios cráneos. Aquí tenemos el ejemplo de una hermandad, de una de las más conocidas, que suelen tener varios cráneos que van desde 3 hasta algunas hermandades que tienen 20, 40, 50, 60 cráneos y que le rinde culto a lo largo de todo el año. Bueno, estas ñatitas, lo importante es que durante las relaciones que se mantienen con ellos haya una especie de cuidado, cariño y aprecio especial hacia ellos, porque se espera que a uno le concedan determinados favores. Cualquier miembro actualmente de la sociedad paceña, de La Paz, cualquiera, puede tener ñatitas y de hecho lo tiene, ¿vale? Da igual el estrato social, la posición económica, todos tienen ñatitas, aunque es verdad que están asociados a esta población de origen rural aymara, que sobre todo vive en el Alto, en la zona del Alto, ¿no? Aunque están asociados a ellos. Las ñatitas tienen una particularidad, y es que hay muchos modos de conseguirlas, es decir, los cráneos hay muchos modos de conseguirlo, todos ilegales, por supuesto, lo cual provoca que de principio sean anónimas. Una vez que alguien posee un cráneo, una ñatita, se empieza a establecer relaciones con ella, y estas relaciones se establecen mediante los sueños. Uno empieza a soñarse con la ñatita y en esos sueños la ñatita le explica quién es. Y le explica quién es con todo lujo de detalles. Le da nombre y apellidos, le cuenta su vida, qué fue, qué profesión, qué familiares tuvo, si tuvo hijo, no tuvo hijo, cómo le fue, cómo le fueron los negocios, cómo no le fueron los negocios. Le cuenta su personalidad, sus manías, sus gustos, absolutamente todo lo que tiene. De tal forma que a partir de que uno ya se ha soñado a la ñatita, ya puede empezar a interactuar con él como prácticamente un ser humano y empieza a referirse a él como un ser humano, y es a partir de entonces las imágenes clásicas de las ñatitas es que algunas les vemos con sombrero, con gorros, otras las vemos fumando. Es a partir de ahí, si les ha dicho que le gustaba fumar, pues les suelen poner cigarros en la boca. Es decir, hay una relación ya con ellos que empieza a ser bastante estrecha. Bueno, en realidad este culto hacia las ñatitas, que se da durante todo el año, que se da principalmente mediante sueños, que tiene el día grande en los lunes se suelen reunir los devotos para colectivizar el culto hacia las ñatitas. Este culto está relativamente oculto. Bueno, a lo mejor la palabra no es oculto, la palabra es silenciado. O sea, no es algo de lo que se hable habitualmente en La Paz. Tampoco probablemente sea algo de lo que se oculte, pero no es algo de lo que se hable en La Paz. Lo que realmente ha hecho conocidas a las ñatitas no es este culto particular.
lo que ha hecho conocidas a las ñatitas es la fiesta de las ñatitas del 8 de noviembre. La famosa fiesta de las ñatitas en las que se llevan a todas las ñatitas a los cementerios de La Paz con el principal objetivo de que puedan asistir a la misa que se celebra ese día en el cementerio y que sean bendecidas por el cura. Ese es el principal objetivo de la fiesta de las ñatitas. Bueno, esta fiesta es lo que ha popularizado las ñatitas, porque bueno, hay reportajes desde The New York Times, pasando por la BBC, por la CNN, es decir, hay multitud de reportajes en todos los grandes medios del mundo que convirtieron, que dieron lo que los autores que trabajan con las ñatitas han llamado el boom de las ñatitas, y que provocó también un boom en su culto, mucho más allá de las poblaciones estas de origen rural aymara, que era principalmente quien las tenía. A partir de entonces empezó como a colectivizarse en toda la sociedad paceña el culto hacia las ñatitas. Bueno, desde 2017 hay al menos dos intentos por declarar patrimonio inmaterial a la fiesta de las ñatitas. Bueno, en realidad no son intentos. En realidad son simplemente una declaración de intenciones por parte del Gobierno de La Paz y la celebración de determinados coloquios, de determinados seminarios, encuentros, donde se compartían experiencias entre supuestos especialistas en el culto a cráneos y demás con los devotos. Y se buscaban aquellas características que podían definir su declaración como patrimonio inmaterial. En principio, patrimonio inmaterial solo y exclusivamente del Departamento de La Paz. Lo que realmente resulta sorprendente, de alguna manera u otra, bueno, esto lo paso luego. Lo que realmente resulta sorprendente es que no se haya declarado patrimonio inmaterial todavía. Bueno, no es que resulte sorprendente, pero los investigadores afirman que en un país como Bolivia, donde en los últimos 10 años la declaración de patrimonio inmaterial ha sido prácticamente cosa de cada día. De hecho, solamente en el Departamento de La Paz hay 27 manifestaciones declaradas patrimonio inmaterial en los últimos 12 años, solamente en el Departamento de La Paz, donde, según todos los autores, no existe un cumplimiento riguroso de las normas para la declaración de patrimonio, sino que más bien todo lo contrario, se suelen saltar para declarar muchas cosas. Pues parece ser que con las ñatitas no se ha dado. Bueno, ¿cuál es la principal razón de que haya dificultades para declarar a las ñatitas patrimonio de la humanidad? Bueno, la principal es esta, es la misa de la fiesta de las ñatitas. Durante todos los años que se lleva celebrando la fiesta de las ñatitas, el 8 de noviembre, solo ha habido en 2 ocasiones, en 2 años y en 2 cementerios en concreto, en los que el cura, a nivel particular y en contra de las órdenes del obispado, decidió pasar misa a las ñatitas y bendecirlas. El resto de los años no solamente el obispado lo ha prohibido, sino que lo ha condenado con todas sus fuerzas, condena a la cual se ha unido gran parte de la sociedad, podemos decir, de las esferas del poder, de tanto económico como político y social de La Paz, considerando que, bueno, pues el culto a las ñatitas es una cosa de indios y que al ser una cosa de indios está bien que lo podamos usar como reclamo turístico, pero de ahí a que pidamos la declaración de patrimonio inmaterial como que no va por ahí las cosas, ¿no? Bueno, lo realmente interesante de todo esto es que, bueno, he traído una imagen en la que se ve que ya el Crespial, que es un órgano asociado a la UNESCO, ya en 2019 hablaba de cómo se estaba preparando la festividad de ñatitas para convertirlo en patrimonio inmaterial y demás, pero que bueno, que luego no se pudo llevar a cabo. Voy a cerrar la presentación. Vale. Bueno, lo interesante de esto es que en todos los seminarios en los que han participado, seminarios, coloquios, encuentros, en los que han participado los devotos en esta cuestión de la patrimonialización, cuando eran preguntados si querían la patrimonialización de las ñatitas, todos decían que sí, siempre y cuando con ello se consiguiera que la Iglesia aceptara a las ñatitas. El único objetivo que pretendían con esa patrimonialización era el aceptamiento de la Iglesia. O sea, lo que querían era que la Iglesia aceptara a las ñatitas,
que les pasara misa y que las bendijera. Hay una razón para esto, no podemos entrar mucho en ello, pero las ñatitas son consideradas almas, ajayu en Aymara, son consideradas ajayu, y deben de ser bendecidas de vez en cuando porque además ellas lo piden en sueños, que deben de ser bendecidas porque están en un lugar en el que están penando y deben de ser constantemente bendecidas. Y la única forma de bendecirlas es en la iglesia y es con los curas. Y por tanto, el que no lo hagan es un enorme pesar que los devotos tienen hacia sus ñatitas. Es decir, no han conseguido que se les haga esa bendición en las iglesias. Y cuando sale toda esta discusión sobre el patrimonio inmaterial, hay muchos testimonios en los que dicen, bueno, perfecto, sí, pero con esto que la iglesia nos reconozca. O sea, si se reconoce que es patrimonio inmaterial, si se conoce que es parte de la cultura, todo este tipo de cuestiones está muy bien, pero que nos reconozca la iglesia y que a partir de entonces nos pase la misa. Esto es lo importante, ¿no? No es otra cosa. Bueno, voy a cerrar con una reflexión final en la que la voy a centrar en dos aspectos en concreto, que reconozco y pido disculpas ya de antemano, que son lugares comunes, ¿vale? Los dos aspectos son lugares comunes de la problemática de la antropología con toda esta cuestión de la patrimonialización y del patrimonio inmaterial. Lo que me gustaría de alguna manera u otra es intentar, no sé, plantear preguntas diferentes o al menos preguntas de otra manera a partir de estos lugares comunes. El primero de los aspectos que quiero un poco reflexionar sobre ello, sobre todo lo que quiero es lanzar preguntas, ahí de una manera u otra, ¿no? El primero de los aspectos sobre los que quiero reflexionar es la aparente discontinuidad que existe entre lo que los indígenas consideran costumbres y lo que las instituciones entienden por patrimonio inmaterial, ¿vale? Un lugar común. Y el segundo aspecto que quiero tratar, y ya es un poco más personal y es donde retomaré las emociones mías del principio, es el papel equívoco que los antropólogos solemos jugar en estos procesos, de alguna manera u otra, ¿no? Bueno, en el primero de los puntos creo que es obvio decirlo, o sea, pero creo que hace falta hacerlo, que por supuesto ni las tejedoras Jalca ni los devotos de las ñatitas utilizan términos como patrimonio inmaterial, ni saben de qué es esta cuestión, ni de qué están hablando, ni este tipo de cuestiones, ¿no? En términos generales, ellos se remiten a la costumbre. Esto es nuestra costumbre, son nuestras costumbres. Y todo lo que tenga que ver con patrimonio inmaterial le resulta extraño, lejano y alejado. Alejado de algo que tangible, de algo que puedan llegar a tocar y que puedan llegar a manejar y controlar de alguna forma u otra, ¿no? O sea, hay como una distancia bastante considerable sobre eso. Pero sobre todo lo que se cuestionan constantemente es su funcionalidad. Es decir, ¿para qué sirve esto, ¿no? Y lo que me parece realmente interesante de este cuestionamiento de la funcionalidad del patrimonio inmaterial, con las tejedoras de Jalca no tengo tantos referentes, no se ha trabajado tanto, pero con los devotos de las ñatitas sí hay varios trabajos ya que han hecho estas preguntas y que han hablado sobre el patrimonio inmaterial y demás. Y como vemos, la cuestión es, ¿esto nos sirve para lo que nosotros queremos que nos sirva? Es decir, ¿sirve para lo de la misa? ¿Sirve para lo de la iglesia? Si sirve para esto, vamos adelante. Si no sirve para esto, pues a lo mejor podemos ir adelante, pero nuestro nivel de implicación ya no va a ser el mismo, porque nosotros nos debemos a las ñatitas y lo que ellas nos están pidiendo en los sueños. Y lo que nos están pidiendo es que les pasemos misa. Y por tanto, este es el objetivo como máximo, de alguna manera u otra, ¿no? Por tanto, creo que es interesante que esta pregunta que nos hacemos constantemente sobre las discontinuidades entre los conceptos locales y los conceptos institucionales no la abandonemos por muy obvia que sea y por un lugar común que sea no se debe de olvidar y tiene que estar presente. Por preguntarlo de otra forma y retomando el título de la charla, ¿para qué sirve pasar de la costumbre a lo inmaterial? De alguna manera u otra, ¿no? ¿Para qué sirve? Esto sería una cuestión básica. Bueno, y quiero cerrar la charla ya casi con una cuestión más personal que de otra manera. Evidentemente voy a hacer una reflexión general sobre el papel del antropólogo, pero no puedo evitar pensar que ese antropólogo soy yo, ¿vale? O sea, que por tanto pido disculpas de antemano porque sea yo el que está haciendo esta reflexión. Retomando las
sensaciones y emociones que presenté al principio en mi desubicación, en ese experto sobre el patrimonio y cultura que debí de ser en determinado momento en un lugar perdido de los Andes, esta charla está motivada por ello, como he dicho al principio. En realidad está pensada a partir de esas sensaciones y emociones que yo sentí en ese momento. Y también por, de alguna manera u otra, cómo esas emociones son el resultado de no poder responder a la pregunta que acabo de hacer. Es decir, ¿para qué sirve pasar de la costumbre al material? Es una especie como de frustración, de incomodidad constante, de no saber dar respuestas a este tipo de cuestiones, ¿no? Como he dicho al principio, del antropólogo se espera que es el experto en la cultura, ¿no? Y se le invita a que diga algo sobre ella. Bien sea en contextos académicos, como el que estamos hoy, ¿vale? O ya sea en contextos más etnográficos, como el que narré al principio. Se espera que digamos algo de todo esto, ¿no? A veces sabemos qué tenemos que decir y a veces no. A veces sabemos cuál es la dirección que debemos de tomar en nuestras reflexiones y a veces no. Esto es lo que comúnmente se ha denominado en antropología como traducción antropológica, ¿no? O sea, esto es una cuestión de cómo traducir las cosas, ¿no? Nos resulta relativamente sencillo traducir el camino de ida, de la costumbre a lo inmaterial. Eso nos resulta sencillo a los antropólogos. Nos sentimos muy cómodos en esa traducción de las manifestaciones culturales hacia el lenguaje académico o demás. Nos sentimos como relativamente cómodos. Pero ¿qué sucede si la traducción se hace a la inversa? ¿Qué sucede si se espera de nosotros que traduzcamos a la inversa? Que llevemos grandes conceptos, grandes ideas como la de patrimonio inmaterial a contextos cercanos, etnográficos, donde algo debemos de decir sobre ello. Bueno, pues ahí parece ser que ya no nos sentimos tan cómodos. Ahí ya parece ser que todo comienza a venirse un poquito abajo o, y aquí ya retomo lo que he dicho hace unos minutos, al menos a mí me sucede. Es decir, nos hemos acostumbrado y nos han formado para traducir unidireccionalmente hacia un lado y cuando la traducción la tenemos que hacer a la inversa, tenemos grandes dificultades para hacerlos hasta el punto de que nos desubicamos, no sabemos muy bien. Yo soy el experto en patrimonio, en cultura, he venido aquí, pero ¿qué tengo que hacer? Es decir, no es algo que nos sintamos cómodos con esta especie de traducciones inversas. Preparando la charla me acordé de algo que está muy de moda desde hace ya unos años en la antropología, que son las famosas equivocaciones controladas que formuló Eduardo Viveiros de Castro, el antropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro. Un poco para resumirlas, Viveiros de Castro afirmaba que el antropólogo se tiene que enfrentar a culturas que no es que entiendan el mundo de una forma diferente, sino que tienen un mundo diferente o que se encuentran en un mundo diferente y que por tanto esta comunicación entre dos mundos diferentes necesariamente se hace mediante un enorme número de equivocaciones que están constantemente en el punto. De hecho, Eduardo Viveiros de Castro hablaba de la posibilidad o de la necesidad de controlar estas equivocaciones mediante la traducción, ¿no? La traducción sin abandonar del todo estas, por así decirlo, las versiones más cercanas, sin abandonarlas del todo, pero había que traducir. Bueno, de nuevo, Eduardo Viveiros de Castro lo que habla es de un control unidireccional y de una traducción unidireccional, es decir, somos nosotros que tenemos que traducir lo de ellos, de alguna manera u otra. Pero, repito una vez más, creo que la problemática viene cuando nos enfrentamos a determinados contextos etnográficos en los que pareciera que están esperando de nosotros que traduzcamos al revés, que traduzcamos estos, no sé cómo llamarlo, estos grandes términos, grandes conceptos, grandes categorías que usamos, que las traduzcamos en los contextos comunitarios, ¿no? Bueno, pues ahí es donde viene lo que comenté al principio y hablando de la conexión entre Irene y mi charla. Irene hablaba de las emociones y de las identidades y yo hablo de las emociones y de mi identidad como antropólogo en un contexto etnográfico en el que uno se ve
a veces confuso y se encuentra confuso. Bueno, pues esto era más o menos lo que quería plantear. Muchísimas gracias por escucharme y quedamos atentos a todo lo que quieran comentar, que como digo, no es parte de mi investigación, por tanto, todo lo que me puedan decir va a ser excelente para ayudarme. Muchísimas gracias, Óscar. Como antes Irene, creo que se han suscitado muchas cuestiones. No voy a ser el primero, aunque voy a querer intervenir en más de un momento, pero creo que es mejor que haya otras palabras y luego vamos enriqueciendo el debate. ¿Alguien quiere intervenir? Ascensión. Hola, buenas tardes a todos. Para Irene y para Óscar, probablemente para algunos otros colegas que están hoy presentes, yo soy una persona muy crítica con el patrimonio. Quiero decir que no lo oculto y entiendo que debo dar esa información porque sería deshonesto por mi parte hacer la intervención que voy a realizar sin advertir acerca de mis posiciones. Esto es una cosa que en antropología es una cuestión no solo ética, sino es metodológica. Es decir, es que yo misma formo parte de la pregunta que voy a hacer y de las intervenciones que voy a hacer y me someto a esa misma versión. Y hay cosas que son comunes a las charlas de Irene y de Óscar, y bueno, voy a empezar por ahí, ¿no? Quizá una de las aportaciones mayores que deberíamos hacer, y que en muchos casos se hace en antropología, es no operar o procurar no operar con estereotipos. Y cuando me refiero a estereotipos, no solo aludo a estereotipos personales, es decir, a sujetos estereotipados, sino a situaciones y producciones estereotipadas, porque si no, estamos generando con los informantes, como es el caso de lo que contaba Óscar con las mujeres que hacen las telas y tal, unos desencuentros que no son tales, sino que son muchas veces de no ponernos de acuerdo a qué estamos aludiendo detrás de las palabras. Yo entiendo que tus mujeres de estudio, Óscar, cuando aluden a costumbre, están aludiendo al concepto muy amplio y muy polémico y muy versátil y muy polisémico de cultura. O por lo menos así lo entendemos en antropología. Entonces, yo creo que esto sí que es importante, que si la gente en general, nuestros sujetos de estudio, no tienen por qué hacer un máster antes de someterse a un estudio, nosotros tenemos que haberlo hecho y saber a qué estamos aludiendo. Entonces, uno de los grandes problemas que yo veo, ya digo, en las dos intervenciones, no por vuestra parte, por supuesto, sino que estaban gravitando con respecto a lo que estáis estudiando, son estos estereotipos. Porque claro, si, por ejemplo, como yo sostengo en alguno de los textos que he escrito, y además en la revista de Estudios Europeos, ¿no?, que la denominada Unión Europea es una falacia, que la cultura une, pero las decisiones políticas unifican, y allí hay una diferencia abismal cara a una legislación y a una gestión de todo ese fenómeno. Meter en el mismo saco la cultura y las producciones culturales son mal asunto, porque vamos a un objeto demasiado polisémico como para que pueda ser regulado pues con precisión y con justeza. Y eso en lo que se refiere sobre todo a la intervención de Irene. Y en la de Óscar, porque tampoco quiero alargarme mucho, porque ya digo que yo soy como el demonio hablando en estos temas. Entonces, oye, yo comprendo que hay posiciones mucho más moderadas. La mía no lo es, pero ya aviso. A ver, es la pregunta de Óscar, ¿no? Cuando dices, ¿para qué sirve el patrimonio? Yo te diría, completaría esa pregunta, y me parece muy buena cosa que te la hayas hecho, ¿a quién sirve el patrimonio?
más que para qué, para quién. Porque a lo mejor si te planteas a quién sirve el patrimonio y para quién sirve el patrimonio, encuentres más luz y probablemente más puntos de unión, de coincidencia, de compartir una experiencia con tus propias personas que estás estudiando. Porque no es intrascendente. Es decir, el para quién no es lo mismo que el para qué. Porque en todo caso los quiénes deciden los qués, no los qués deciden los quiénes. Entonces, bueno, yo sugeriría esto, pero no es ni una crítica ni nada, es un comentario, pues quizá pues para que pensemos juntos o para que, si os parece bien, pues os lo planteéis en vuestras noches de tentación o en vuestros días de tentación, qué es lo que piensa, digamos, la línea diabólica frente al patrimonio. Saludos y gracias. Bueno, pues yo quiero intervenir porque al hilo de eso comparto buena parte de la perspectiva y va mi idea de intervenir. Claro, yo lo veo como jurista y yo también tengo una idea sospechosa de lo normativo, pero también pienso, y creo que esa es la línea siempre de mis trabajos, que el derecho tiene que ser un instrumento. Y en la medida que pienso que el derecho tiene que ser un instrumento y al servicio de qué, pues en lo antropológico, pues al servicio de la gente. Y el patrimonio o la perspectiva antropológica de quien piensa desde el patrimonio puede servir a la gente. Pues yo creo que sí, que a veces sí, pero obviamente lo que uno no puede en el diálogo con los sujetos, digámoslo así, de las producciones culturales, pues uno tiene que hablar desde la mayor de las humildades, y yo lo digo como jurista. A mí me pidieron hace años en Argentina que diera una conferencia a artistas de para qué servía el derecho para los artistas. Y la mayoría eran anarquistas. Entonces, ¿cómo explicar desde esa perspectiva que el derecho puede ser útil para ellos? ¿Que el derecho es un instrumento de dominación? Lo tenemos claro. ¿Alguien lo duda? Pero que el derecho puede ser un instrumento frente a la dominación. Bueno, pues hay corrientes en el mundo del derecho, desde el uso alternativo del derecho y otras múltiples, que lo plantean. ¿Con la perspectiva antropológica se puede hacer lo mismo? Yo entiendo que sí. No se trata, yo no sé si hablar de traducir el lenguaje antropológico o de patrimonio al lenguaje de la gente, pero sí mostrarles en qué medida las categorías o la reflexión les puede servir para reflexionar sobre sí mismos y para entenderse, y no para quedar encasillados en un cajón. ¿Es posible eso? Yo creo que sí. Yo creo que la reflexión teórica nos permite comprender, y en la medida que nos permite comprender, también puede traducirse en una comprensión de la gente de sí mismo, si lo utilizamos para la liberación, si se me permite decirlo así, y no para la dominación. No sé, perdón si alguien más quiere intervenir. Irene. Nada, yo es que por mi parte comparto, bueno, mucho de la línea que está diciendo Javier, porque sí, el derecho tiene que ser la herramienta que permita, digamos, regular aspectos del patrimonio, pero claro, tiene que ser una construcción, pues, desde abajo, no se puede construir desde arriba. Entonces, en ese sentido, la antropología, pues yo creo que sí que puede ser una buena herramienta para poder dar una regulación adecuada y de como precisa del patrimonio. Lo que decía Extensión es que
Pues sí, la Unión Europea, bueno, también lo he mencionado al principio de la intervención, se fija en los intereses económicos, los intereses culturales de las personas siempre queda en el último reducto. Con el programa marco que he mencionado, también es que la cultura al final, y estamos hablando de aspectos generales, ya si nos centramos en aspectos del patrimonio inmaterial, manifestaciones de la cultura popular y demás, eso digamos es que está completamente olvidado. Entonces, yo creo que hay que construir desde abajo los cimientos poco a poco para terminar en una regulación adecuada. Y es bueno, pues comparto, no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho también Javier y con Ascensión. Es que no sé si Óscar también quiere añadir alguna cosa. Bueno, en realidad comparto más o menos lo que dice Irene. Es decir, estoy de acuerdo con gran parte de, bueno, con todo lo que habéis mencionado, sobre todo esta idea de que el conocimiento antropológico tiene que estar al servicio de la gente, por supuesto. El conocimiento antropológico tiene que estar al servicio de la gente, pero hay muchas situaciones una cosa es, y esto es algo que hace el antropólogo habitualmente, una cosa es colaborar en estos procesos de patrimonialización, porque suele ser muy común y se ha hecho y no hay ningún tipo de problema al respecto, y de hecho jugamos un papel muy importante en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay situaciones en el trabajo de campo que de repente caen, que de repente están, hay situaciones etnográficas en las que de repente uno, que debe ser el experto en lo que hace las cosas, no se siente con la capacidad para poderlas hacer de alguna manera u otra. Y yo aquí lo que he querido mostrar es también esa debilidad, o al menos mi debilidad, la debilidad del antropólogo, no del superantropólogo que parece tener respuestas para todo. No, o sea, sino que la debilidad del antropólogo que también en determinados momentos se siente un poco desubicado de alguna manera u otra. Sí, ¿puedo? Sí, adelante, por favor. Sí, Manuel, por favor. Sí, yo creo que podemos tomar un poco de perspectiva histórica. Hace 40 o 50 años, cuando empezaron las ONGs a trabajar con pueblos indígenas americanos, los antropólogos se planteaban muchos problemas morales sobre qué hacían, ¿no? Y lo que tenían que hacer es lo que creo que han hecho la mayoría y lo que es siempre mi recomendación: manos fuera, fuera del campo. Dejar que los actores sociales cumplan con su papel. Y en esto eso tenía que ver con las ONGs, que son estos instrumentos privados, público-privados, de una cosa llamada filantropía. Ahora son el aparato estatal global el que se ha inventado esta cosa tan extraña que llaman patrimonio inmaterial de la humanidad. Un concepto absolutamente incomible, completamente abstracto, completamente dieciochesco y que naturalmente choca completamente de frente con los intereses a corto plazo, particulares y locales de unas comunidades para las cuales no hay más humanidad que ellos mismos. Ahora bien, manos fuera, dejemos que aprendan, dejemos que hagan lo que quieran hacer y llegará un momento en que aprenderán a manejar y a revertir en sus propios intereses y en su propia dinámica social y cultural los tinglados de estos universalistas que producen tantos empleos y tantas funciones y tantas divisas a las agencias de turismo y a los ministerios de cultura de los respectivos países. Me parece que es lo que hay que hacer, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? No sé si Luis
Ahora ya por fin nos está escuchando. Y si puede hablar a través del móvil, no sé en qué situación se encuentra. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Ascensión, perdón. No se te oye el micrófono, Digo, no quisiera monopolizar, pero si no habla nadie, sí me gustaría que lo mismo que le he sugerido a Óscar, que más que para qué sirve, se pregunte a quién le sirve el patrimonio, quizás sea más clarificador siempre dirigirnos a las personas, ¿no?, que a las cosas. Sí que me gustaría también decirle a Dámaso que siempre lo he creído, pero francamente me está ayudando mucho también estas sesiones con juristas. He descubierto el potencial enorme que tiene el derecho para hacer un procedimiento que mucha gente que está en una línea similar de trabajo conmigo, que es lo que llamamos restitución. Es decir, eso de lo que hablaba Bourdieu, de la integración de distintos niveles de experiencia, en el sentido de qué potencialidad puede tener el saber científico cara a que pueda ser sabido, por lo menos, o conocido por la gente, y más concretamente con la gente que estamos estudiando. El otro día se planteó en una de las sesiones, yo me quedé fascinada con esa cuestión, cómo desde Argentina se había tenido en cuenta normas que dentro de países islámicos permitían una mayor flexibilidad cara a la adopción de niños, ¿no? Entonces, claro, ese y otros muchos ejemplos me han mostrado cómo el derecho, muy vinculado a la antropología, es un instrumento de transformación de la realidad, pues dentro de las limitaciones que tenemos todos para eso, que siempre son grandes. Yo creo que es un instrumento importante. Pero es un instrumento importante cuando podemos fundamentar las acciones legislativas, jurídicas, en análisis, digamos, culturales, que definan bien a los sujetos y definan bien o lo mejor posible las situaciones. Creo que tiene un potencial enorme, enorme, francamente. O sea que... Y luego sí hay una cuestión que quizás el derecho a lo mejor podría alumbrarte, Óscar, en lo que tú te planteas. A mí me ha suscitado problemas de muchos tipos la cuestión de los cráneos. No es nueva en antropología cuando, digamos, nos topamos pues con restos humanos, en definitiva. Es decir, no son los esbotos cristianos de poner una pierna de cera o una cabeza de cartón piedra, ¿no?, sino que son cráneos, entendido al menos, reales, es decir, pertenecieron en su día a una serie de personas, ¿no? Yo creo que ahí habría que recurrir un poco más a los derechos humanos, en el sentido de que no estamos ante restos de cerámica, sino ante restos personales, y ahí hay cuestiones que hay que considerar, ¿no? Y además yo creo que desde España somos especialmente sensibles desde el momento en que estamos viendo una recuperación de restos pues, humanos que no fueron enterrados sino sepultados, en fin, tapados en las cunetas, y todo lo que está suponiendo el descubrimiento de cadáveres fusilados sin juicio, en fin, este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que esto es necesario no solo para reconstruir la historia, sino para restituir derechos usurpados a esos sujetos o a sus familias, ¿no? Entonces, de ahí ya nos metemos en un tema que me parece que los juristas tienen mucho que aportarnos a la antropología al respecto.
Gracias. Sí, Sí, adelante. sí, también, es decir, pensando precisamente en esto, yo estaba reflexionando también sobre esta cuestión de los cráneos en relación a lo que decía Ascensión, a esta cuestión de hay que preocuparse más de lo que dicen de las personas que de las cosas, ¿no? O sea, o a las personas que las cosas. Si algo nos demuestran precisamente en este caso las ñatitas, es que al menos en antropología los límites entre el qué y el quién no están tan claros en muchos casos. Es muy complicado determinar en este caso si el cráneo es un qué o es un quién. Y en realidad para los devotos es el quién. Y es para quién debe de servir la patrimonialización en este caso, ¿no? O sea, es para ellos. Por tanto, ahí hay una cuestión y que probablemente, como dices tú, también el derecho tenga algo mucho que decir sobre todo este tipo de cuestiones, que es importante y que la antropología plantea constantemente estos cuestionamientos de las categorías dadas, de alguna manera, incluso de las preguntas formuladas. Y esto creo que es también probablemente parte de la problemática de la no patrimonialización de las ñatitas venga también por todo esto que estás tú comentando, que son cráneos al fin y al cabo y son de personas, y también por toda esta cuestión de que son qué o son quién. Es decir, probablemente las instituciones los consideren qué y para los devotos son quién. Y por tanto ahí también hay una problemática de cómo tratarlos y cómo abordarlos. ¿Alguna cuestión más? Yo creo que para el derecho, efectivamente, el hecho de que sean rostros humanos supone un límite y una dificultad, porque no es baladí y ya no está tanto probablemente la cuestión de que las instituciones religiosas se nieguen a bendecirlo, como el hecho de articular una expresión de patrimonio cultural inmaterial sobre un elemento que puede vulnerar derechos humanos. Y en esa medida, ahí hay un límite, me parece que indudable. Aunque en el caso de los tejidos, tenemos tradiciones también aquí que son de hace 50 o 60 años. Quiero decir que tampoco genera el hecho de que una determinada colectividad cree una costumbre reciente y se reinvente y pues yo creo que, no sé, me parece a mí, soy más jurista que antropólogo, pero me parece a mí que desde el punto de vista antropológico no crea ningún problema, porque lo relevante no es el tiempo, ni lo relevante es que una determinada colectividad crea algo que les representa y que además en ese caso les es útil porque lo venden. Yo tengo uno de esos tejidos en mi casa, de la vez que estuve en Bolivia. Entonces, bueno, pues el hecho de que creen algo colectivo que les representa y que además tiene una utilidad, pues yo no identifico el problema. ¿Alguna cuestión más? Luisa, Mariana, que no han intervenido. Mariana. Bueno, muchas gracias por las conferencias, pues quedan un poco más lejos de lo que yo hago, pero lo que comenta, por lo menos Óscar, sobre estos problemas del patrimonio comprendido por las mismas comunidades, sí ha sido también muy manifiesto acá, por lo menos yo estoy en Michoacán, ¿no? Que veo que Óscar ha trabajado por aquí, y bueno, los comentarios son estos, ¿no? Con la gente que trabaja justamente aquí en México también está toda una idea, no solo con las comunidades indígenas, sino esto de volver patrimonio inmaterial, pues ciertas tradiciones y demás, y ha creado un conflicto a veces dentro de las mismas comunidades, ¿no? Entonces, sí, como decía Ascensión, me parece que es algo difícil, ¿no? Esto del patrimonio a veces
desde una parte, a lo mejor desde la antropología, justamente puede ser un poco más equitativo o algo, pero siempre es un poco impuesto lo que digo, que ese problema de traducción que se preguntaba Óscar creo que es muy válido, ¿no? Sé que muchas veces se hacen estas construcciones, ¿no? Sin preguntar, sin decir, y las comunidades se hallan después envueltas en problemas para solucionar, digamos. Y creo que en México hemos visto algunas que han fructificado, ¿no? Esta de los pueblos mágicos, no sé si lo conocen, ¿no? Que de repente se hace patrimonio y resulta que pues terminan después sacándolo porque beneficia solo a unos pocos, ¿no? En cuestión de los cráneos, me llama la atención las ñatitas, no lo conocía, ¿no? Por ser muy cercano al Día de Muertos, ¿no? Esto de las ánimas solas, ¿no? Que también es muy mexicano, ¿no? Que se ve que es, no sé, habrá sido mesoamericano, prehispánico. Y bueno, en México yo creo que eso sería un poco peligroso, lo de los cráneos, por el tanto narco, ¿no? Me parece que por ahora este tipo de costumbres está muy amenazado, pero eso fuera que no tiene mucho que ver, pero considero importantísimo esas preguntas, ¿no? Para todos, ¿no? Siempre que a veces se olvida este diálogo y que es unidireccional, me parece, desde la antropología y desde las otras disciplinas, y que habría que cultivar ese ida y vuelta, ¿no? Y lo que comentaba Irene, pues yo conozco poco de las directivas europeas, pero bueno, creo que eso que decía que siempre la cultura y la cultura popular quedan fuera, pues es algo que hay que buscar siempre estar ubicándolo, ¿no? O desde alguna manera darle su propio lugar. Así que, bueno, estos son mis comentarios alejados un poco desde el propio, ¿no? Desde las propias disciplinas que se han expuesto, pero es creo que muy, muy útil seguir trabajando sobre estos, justamente sobre el derecho, que me parece esencial, y sobre los que se trabaja en las comunidades, pues seguir dando una voz que sea de ida y vuelta, ¿no? Que no sea impuesta. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Luisa. Sí, ya me da apuro no decir nada, pero yo me siento a veces un poco abrumada. Os escucho deleitada, en verdad, por todo lo que aquí se están haciendo, afirmaciones, cuestionamientos verdaderamente interesantes, y yo tardo bastante en reflexionar, me provoca una tormenta ahí de ideas en la cabeza. Pero hay algo que se ha dicho, bueno, aparte de que quiero felicitar a los dos ponentes, tanto a Irene como a Óscar, primero por la capacidad de síntesis y por el interés que han tenido las dos ponencias. En el caso de Irene, me ha resultado, bueno, quizá, no sé si preocupante o por lo menos curioso el hecho de que ha mencionado, he tomado nota de todo, pero que la cultura en esta Agenda 2030, ¿no? ¿Qué va a hacer Europa? Se preguntaba ella, la cultura queda subsumida, ¿no? O sea, en el momento en que la cultura queda subsumida, queda invisible, y no sé hasta qué punto, si luego también son los estados los que tienen que hacerse cargo de sus políticas de salvaguarda. Bueno, pues no soy muy optimista en saber quién está haciendo esto, quién se está encargando de estas cosas, y desde luego no sé si hay antropólogos trabajando en ello. Eso por una parte. Y por otra, en relación con la intervención de Óscar, y con la intervención de Óscar, la de Asunción y la de Manolo, porque, claro, a ver, la experiencia es un grado, y lo que habéis dicho, tanto Ascensión como Manolo, me parece interesante, ¿no? El procurar no operar con estereotipos, es que he tomado nota, producciones estereotipadas has hablado, me parece interesante, Ascensión, y Manolo ha dicho manos fuera del campo, ¿no? Recordando de un modo muy interesante la etapa del desarrollismo, en esa etapa en la que había esa proyectitis, ese desarrollismo. Estamos ante un nuevo boom, lo del patrimonio es una especie de nueva moda, ¿no? Pero es difícil, y ahí comparto con Óscar la reflexión, ¿no? No tanto yo hablo de traducción, pero es que es muy difícil, y yo solo he hablado con Luis Díaz Viana muchas veces, en algunas veces que nos hemos encontrado, cuando, por ejemplo, en mi caso, si me permitís 5 minutos mencionar,
no con quechua hablantes, sino con nativos indígenas de Cuenca, de la provincia de Cuenca, nuestros nativos de aquí, aldeas galas que solo quedan, 60 o 160 habitantes, cuando tocan a tu puerta y te piden que les eches una mano para hacer una investigación o visibilizar tal fiesta o tal cuestión de patrimonio que ellos, pues dentro de estos lenguajes que se están utilizando mediáticamente, pues quieren subirse, digamos, al carro de esto. Entonces, claro, Manolo, dices, manos fuera del campo, Ascensión nos dices también, alejémonos, no procuremos operar con esto. Yo me pasa como Óscar, yo no tengo respuestas a veces porque... Y Luis me decía, yo digo, ¿qué hago, Luis? O sea, cuando te vienen a tocar la puerta y quieren que un antropólogo, porque normalmente si no lo hacemos nosotros, quien está haciendo esto, al menos aquí en Castilla-La Mancha, son arqueólogos que se suben a ese carro de proyectos, porque normalmente pues, es una cuestión de dinero, ¿no, Mani? Aquí se cobra por estos proyectos. Pero al final lo que están consiguiendo efectivamente meterse en esa dinámica mercantil de estar generando estos expedientes BIC o lo que sea, pero el antropólogo está fuera del campo, ¿no? Manos fuera del campo. ¿Hasta cuándo? Manos fuera del campo. O sea, yo pregunto, porque no sé, por favor, maestros, queridos maestros, a los que admiro y respeto, indicarme el camino, porque tengo a veces muchas dudas y sobre todo porque vienen insistentemente, ¿no? Les puedes negar un año, pero vuelven al siguiente y vuelven, ¿no? Y cada vez vuelven con menos habitantes. Y yo soy también muy crítica con esto, quiero decir, comparto vuestra visión, pero hay otra cuestión, en la disciplina antropológica, ¿para qué estamos si no? Quiero decir, tenemos que ser útiles, queremos ser útiles, ¿cómo ser útiles? Porque si nos seguimos manteniendo al margen, al final pasa lo que ha dicho Irene, ¿no? Estamos invisibles, la cultura se mantiene subsumida, invisible, devorada, fagocitada por otras disciplinas, ¿no? Yo es que no tengo la respuesta porque me asaltan serias dudas y estoy viendo pueblos en los que solo quedan, yo trabajo con pueblos en los que solo quedan ancianos, o sea, pregunto, os dejo ahí también mi pregunta y espero, maestros, que me contestéis o por lo menos que me ayudéis. Muchas gracias. Gracias, Ascensión. Sin ánimo de nuevo de monopolizar, te contesto, Luisa, porque si no te llamaría por teléfono, averiguaría tu teléfono, tu correo, te llamaría después. No, por favor, contesta. Me sienta concernida por tu pregunta porque yo soy maestra de muy pocas cosas. Tengo mucha experiencia de fracaso, eso sí, o sea, de haberme topado con la misma pared y con otras paredes similares, ¿no? Pero mira, hay un camino que yo creo que dista muchísimo, desde luego no tiene nada que ver con el patrimonio, o por lo menos con aquella manera en la que el patrimonio se vende como la manera justamente de poner en valor, ¿no? Lo que tú dices, que está tan desvalorizado y tan vaciado, ni tampoco tiene que ver con una noción de meter manos, sino de restituir. Yo creo que lo que es el tratamiento de restituir es una devolución de saberes desde la ciencia, es decir, es la dotación de saberes a la gente, pero no para decir todo, cómetelo y por fuerza, sino ahí va eso, úsalo si quieres, contrasta tu experiencia con esto, usa lo que te venga bien, pero hay que restituir, y cuando digo restituir, no restituir la cultura, sino restituir las agencialidades y los empoderamientos usurpados. Eso. Entonces, claro, va muy ligado los procesos de restitución a que haya un protagonismo, y de hecho hay restitución, y esto se ha estudiado antropológicamente, lo ha estudiado Friedman, lo han estudiado otros muchos, cuando median movimientos sociales y movimientos organizativos por parte de los propios sujetos que ven tanto los procesos de patrimonialización
como en otro tipo de usos que sobre todo no son ya instrumentalizaciones económicas, que sería lo de menos, son instrumentalizaciones políticas, son económicas y son identitarias, es decir, es de sustitución de unas identidades por otras, de invisibilizar unas a costa de visibilizar otras. Es decir, es un instrumento. A ver, Néstor García Canclini considera el patrimonio uno de los mayores, y yo también, factores de dominación en el periodo de globalización. Esto, Kirsten Gamblet, que es otra de las estudiosas. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues no seguir usurpando esas agencialidades que se roban con el patrimonio, roban así literal, sino hacer que la gente, digamos, en fin, pueda defenderse y ayudarles. Así de claro. Mira, a ver, yo el movimiento este que ha iniciado este colega de edad, ¿no?, de los bancos y tal, en cuanto he tenido noticias, pues he ido a apuntarme como una loca, porque digo, yo quiero eso. Ese tipo de iniciativas son, en mi opinión, aquellas que pueden conseguir que podamos seguir reproduciendo nuestra cultura, pues digamos sin ataduras, pero lo tenemos que hacer nosotros, la propia gente. Es decir, yo no te hablo ya como antropóloga, sino como ciudadana. O sea, digamos que hay que no dejarse hacer. Hay que sacar las manos de toda la gente que las mete y dejar que la propia gente que, bueno, tiene esas producciones culturales la defienda y apoyarlo, solidarizarnos los demás, si toca, y si no, sumarnos. Esta es la movida. Yo creo que lo ha sido siempre. Vamos, es la experiencia que yo saco de mis estudios de la historia. O sea, o haces eso, yo no conozco otra forma. Entonces, en Castilla-La Mancha hay mucho que hacer, pero en todas partes. Es decir, que lo importante es que la gente no se deje, que la gente luche, que la gente luchemos, que pongamos freno a eso y que podamos defender lo nuestro, por así decirlo, considerando lo nuestro no como una propiedad, sino, o como un patrimonio, sino como unos recursos compartidos. Muy bien. Sí, perdón. No, daba las gracias a Ascensión por sus sugerencias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo creo que la jornada ha sido enormemente rica. A mí me ha suscitado algunas cuestiones que he planteado. Creo que, bueno, es una lástima que Luis hoy no haya podido estar escuchando e interviniendo, porque creo que hubiera hecho también sus propias aportaciones, sin duda ninguna. Pero la tecnología a veces tiene estos problemas. Insisto, creo que ha sido una jornada enormemente rica. Si alguien quiere intervenir, todavía está a tiempo. Y si no, si queréis, lo dejamos aquí. Óscar, Irene, ¿queréis decir algo para cerrar? Yo es que simplemente con todo lo que ha estado diciendo Ascensión, pues es que, a ver, a mí me viene también cosas a la mente de lo que hemos tratado en la tesis doctoral, ¿no? Un poco de lo que el derecho realmente, todo ese proceso, ¿no?, de restitución y demás, nosotros, por ejemplo, lo hemos tratado cuestionándonos el concepto propio de incluso de la propiedad. O sea, porque para la restitución, ¿no?, de esos, en el caso de las comunidades indígenas, porque, bueno, yo varias estancias que hice tanto en Chile como en Argentina, me encontré con estos problemas, ¿no?, de las propias comunidades, el propio ese concepto que es lo que también comentaba Óscar, de qué entienden ellos por su propio patrimonio cultural y material, la forma, ¿no?, de cómo poder luchar para poder recuperar
lo que ellos consideran esas pues, culturas populares o manifestaciones populares, como queramos denominarlo, y al concepto que siempre nos llevaba era a cómo, porque al final tienen que luchar contra eso jurídicamente, o sea, ese reconocimiento que tienen que darle es el propio Estado el que se lo tiene que reconocer. Entonces, todas las vueltas a las que, pues, por ejemplo, allí en debates y demás, era incluso cuestionarse el propio concepto de propiedad occidentalmente o como los juristas occidentales lo tenemos conocido. Pero bueno, es que eso también da para otro debate o para en otro seminario poderlo tratar más calmadamente, porque no me quería tampoco salir de lo que hemos tratado hoy. Pero es que me parece muy, muy interesante. Como digo, la tesis, por ejemplo, nosotros eso, lo de la propiedad, lo llevamos a lo de los bienes comunes para dar cabida, pues, por ejemplo, a todas esas costumbres y a esas manifestaciones de la cultura popular. Pero bueno, es que a lo mejor me enrollo mucho y son cuestiones que no tienen mucho que ver tampoco con el debate, pero bueno, que simplemente quería dejarlo apuntado a las reflexiones de Ascensión. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sí tienen que ver, y ahí están los trabajos de Thompson sobre las propiedades rurales, que manifiesta que es un tema de primera magnitud. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos, si es posible, como mucho en la próxima, que será dentro de un par de meses aproximadamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a los conferencistas. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Ascensión. Gracias. Saludos. Muy bien. Hasta luego. Saludos.